Centro Cristiano El Buen Samaritano, una iglesia de cielos abiertos, presenta. Palabra viva. Saludamos a los hermanos de Radio Bonao Bendición, la indetenible, en esta hora de la mañana. Mucho pueblo de Dios que conecta con nosotros, hermanos de otras congregaciones que reciben la palabra también, porque ellos van a culto por la tarde. Muchos amigos también de Radio Bonao Bendición a través de la web también para el mundo, y los que están a través de Telebendición ahora mismo en vivo y a través de la internet y en Facebook. Ay, señores, esto es increíble, la gente que está recibiendo la palabra por Facebook. La gloria del Señor, son bienvenidos. La radio no nos ve, pero nos oye, así que podemos darle un aplauso al Señor por ellos, ¿verdad que sí? Y los hermanos de la televisión que van a ver este culto por Yunavisión, Canal 10, sale los domingos a las 8 de la noche, y Telebendición simultánea. Le damos el saludo con una de las cámaras y le decimos adiós a los hermanos que están en la sintonía. Vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Queremos completar una idea que comenzamos enseñando hace el otro domingo. Fue el otro domingo, ¿verdad que sí? El domingo pasado. Son 4 mensajes. Tiene que ser. Fue el otro domingo de arriba. Miércoles, domingo. No vamos a discutir por una fecha. Venga conmigo al libro de Romanos capítulo 12. Hemos estado enseñando a la iglesia sobre lo que significa un sacrificio acepto, una ofrenda agradable a Dios. Y para eso es necesario entender verdades bíblicas. A Dios no es lo que yo quiera, es como Dios diga. El problema de nosotros es que hemos querido hacer las cosas como nosotros queremos, no como Dios ha dicho. Y eso es una debilidad humana por desconocer la palabra. Cuando la palabra se revela, entonces usted entiende cómo usted puede hacer las cosas agradables al Señor. Amén. Cuando hacemos las cosas fuera del diseño de Dios, lo más probable es fracasar. ¿Por qué los matrimonios están fracasando hoy en día tanto? Porque están haciendo las cosas fuera del diseño de Dios. ¿Por qué los hijos hoy están expuestos tanto al fracaso? Porque lo estamos formando fuera del diseño de Dios. No significa que los hijos cristianos no tendrán dificultades o fracasos, pero hay una verdad sobre los hijos de los cristianos. Es esta. Dice la Biblia, Proverbio 22 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Los niños o los hijos de creyentes tienen la ventaja de haber recibido la palabra de Dios a tiempo. Y la palabra de Dios es como un antídoto que puede repeler las maquinaciones del diablo cuando vengan. No significa que a algunos no le van a abrir las puertas, lamentablemente sí la abren, pero la palabra está sembrada y la palabra dará su fruto en su tiempo. ¿Por qué vemos tantas dificultades en las naciones hoy día? Por ejemplo, viendo el mundo. Señores, si usted quisiera entender la palabra profética, no necesariamente tiene que leer la Biblia. Ve el mundo y ve lo que está pasando y va a entender que la Biblia se está cumpliendo. Vea cómo está la tierra, vea cómo el hombre se autodestruye. Hay una especie en extinción y no son los oso panda. La especie en extinción es el hombre. Nos estamos extinguiendo nosotros mismos, lamentablemente, con cosas que usted no puede imaginarse, como la maldad ha llegado al extremo que ha llegado. Porque ver lo que pasó en Francia en esta semana es algo que yo no me imagino cómo una gente puede tener en su cabeza un camión en la mano y pasarle por encima a 80 y tantas personas, 200 y tantos heridos y 84 muertos, como si fueran pisando mosquitos o moscas, seres humanos. ¿Qué puede operar en la mente de una persona así? Una sola respuesta: el diablo le agarró la cabeza.
Pero la Biblia se está cumpliendo. Vemos cómo los males van engrandeciéndose. Lo que pasó en Turquía, lo que está pasando en las naciones en menos de un mes, más de 5 atentados terroristas en el mundo. Y lo que dice que no hay un lugar seguro en la tierra. No habrá paz para el hombre, no habrá paz para el impío sobre todo. Entonces la iglesia tiene que entender el tiempo que está viviendo. Amén. Y todo es porque muchas de las cosas que vemos están fuera de la palabra. Estados Unidos de América, un país que ha tenido tantas bendiciones de Dios, que ha sido tan prosperado por Dios, ha ido cada vez más alejándose de los principios, de los valores, y está empezando a pagar las consecuencias. El que se aleja de Dios paga las consecuencias, amado. La nación que se aleja de Dios paga la consecuencia. La familia que se aleja de Dios paga la consecuencia. La paga y de mala manera. Porque Satanás no anda jugando. Él anda preparado a destruir y a matar. Bienaventurado el pueblo que abraza la palabra y la retiene en el nombre de Jesús. Y yo diciéndole al Señor: Señor, gracias, porque mientras muchos pueblos se están sacando a ti, hay un pueblo que te está diciendo: ven, Señor, que te necesitamos. Mientras muchos pueblos están poniéndote lejos, hay una ciudad que te está diciendo: ven, Dios, y guíanos en el nombre de Jesús. Aleluya. Y eso es muy importante retenerlo. Amén. Entonces, hablando de ofrenda, de sacrificio acepto, no es lo que yo haga para Dios, es cómo lo haga. Diga conmigo: no es lo que haga, sino cómo lo haga. Porque de ahí viene el conflicto. Muchos decimos: yo voy a la iglesia. ¿En qué espíritu vas a la iglesia? Yo leo la Biblia. ¿En qué espíritu lees la Biblia? Yo sirvo al Señor. ¿En qué espíritu sirve al Señor? Yo canto. ¿En qué espíritu canta? Yo predico. ¿En qué espíritu predica? Porque no es lo que se haga, sino cómo se haga. Las motivaciones en Dios son más importantes que las cosas mismas. ¿Lo entendió? O sea, la motivación de lo que hago para Dios vale más que lo que estoy haciendo. Porque Dios juzga el espíritu de las cosas. Entonces, la ofrenda, el sacrificio tiene que ser según Dios. Y vamos a estudiar esto y vamos a tratar de terminar la enseñanza hoy. Hemos predicado 4 mensajes con 4 para entender lo que significa un sacrificio acepto. Venga conmigo, Romanos capítulo 12. Abra su oído y más que nada su corazón. Amén. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Qué es un culto racional? Es algo que yo lo hago con entendimiento. Yo sé lo que estoy haciendo y sé para quién lo estoy haciendo. Amén. Oiga, el saber lo que usted está haciendo y para quién lo hace puede definir lo que usted hace. ¿Lo entendió? El saber lo que usted está haciendo, o sea, no es suficiente querer, hay que saber. Pero el saber para quién usted lo hace puede definir lo que usted está haciendo. La motivación puede cambiar cuando usted sabe para quién está haciendo las cosas. Si es para Dios, hay que darle lo mejor a Él. El mejor espíritu, la mejor actitud, la mejor disposición, porque es para Dios. Amén, mis hermanos. Definitivamente que esto nos va a costar un tiempo asimilarlo en el espíritu, pero Dios lo está sembrando en nuestros corazones. Y dice el apóstol que es un culto racional. Nosotros presentamos un culto racional. Y dice: no os conforméis, versículo 2, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Verso 1, le damos atrás, dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. El cuerpo, ¿por qué el cuerpo? Porque el cuerpo es la vasija de Dios. Dios ahora en este pacto y siempre ha habitado en el corazón de su pueblo. Nosotros somos el templo de Dios y nosotros somos la vasija de Dios, pero también somos la ofrenda de Dios. Cada vez que usted ve en la Biblia la palabra sacrificio, diga conmigo: ofrenda. Para muchos, cuando se habla de ofrenda, se le mete un miedo porque siempre creen que la ofrenda es dinero. No, ofrenda es todo lo que usted hace que agrade a Dios. Todo lo que usted haga para agradar a Dios es una ofrenda. Amén. Jesús vivió 33 años para darle una ofrenda agradable al Padre. Su vida fue una ofrenda. Su vida fue un sacrificio. Su vida fue aprobada por Dios.
Amén. Entonces, todo lo que hagamos para que Dios se agrade, diga conmigo, es una ofrenda. Si usted hace de su trabajo un trabajo digno de que Dios sea glorificado, usted está trabajando y a la vez está dando una ofrenda a Dios. Si usted estudia y hace de su estudio algo con excelencia para que Dios se agrade, eso es una ofrenda a Dios. Amén. Entonces, en la iglesia entendida de esta verdad, todo lo que usted haga es una ofrenda. Ahora, la ofrenda tiene que ser agradable, porque si no es agradable, entonces reprobada. ¿Y por qué Dios reprueba algunas ofrendas? Porque no están hechas según Dios. Génesis capítulo 4. El primer hombre de la Biblia que se le ocurre traer una ofrenda a Jehová fue a Caín. ¿Usted sabía eso? El primero fue a Caín. Pero el espíritu de la ofrenda en Caín estaba desconectado, estaba desviado. Sin embargo, su hermano Abel trajo una ofrenda y dice la Biblia que fue agradable a los ojos del Señor. Amén. Fíjese, dos ofrendas, una aprobada, otra desaprobada. ¿Por qué? ¿Lo que trajo Caín era malo? No, Caín trajo lo mejor de la tierra, pero el espíritu en que lo trajo estaba desviado. Repito otra vez, no es lo que haga. Diga, no es lo que haga, sino cómo lo haga. O sea, yo puedo hacer muchas cosas para Dios y Dios no recibirla ninguna. Yo podría predicar mucho en la calle y Dios no aprobar mi predicación. Yo podría cantar como un ruiseñor y Dios no agradarse de mi canto. Yo podría tocar como un virtuoso de la música y Dios no recibir mi música. Yo podría predicar con una elocuencia impresionante y Dios no agradarse de la elocuencia. ¿Por qué? Porque todo lo de Dios tiene que ser según Dios. Si no es según Dios, se chavó, dicen los boricuas. Se chavó. ¿Por qué? Porque Dios lo primero que mira es el espíritu del ofrendador. Usted le ha ido con Génesis 4. Dice que Jehová miró a Abel y a su ofrenda. ¿A quién miró primero? O sea que Dios mira el ofrendador primero. Antes de tú hacer algo para Dios, Dios va a mirarte a ti. Y según estés tú, así será tu ofrenda. A Dios le importa más lo que somos que lo que hacemos. Por eso Dios primero va a mirar al ofrendador, a ver si el ofrendador es ofrenda, para entonces darle ofrenda. Dios nos ha hablado aquí mucho, y los que tienen corazón y oído han oído mucho esta palabra. Aquí queremos ser ofrenda, no dar ofrenda solamente, sino ser ofrenda. Cuando el culto se presentó esta mañana, el pastor que oraba decía: Señor, queremos ser ofrenda para ti. ¿Cuántos quisieran ser ofrenda para Dios? ¿Qué significa eso, pastor? Si yo soy ofrenda, significa que yo soy agradable al Señor, que yo le agrado. Y más vale caer en gracia que ser gracioso. Si usted cayó en gracia, olvídese. Todo le luce al que está en gracia. Amén, amados. Procuremos caerle en gracia al Señor, porque si Dios es con nosotros. Y cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos Dios les hace tener paz con él. Por eso, fíjese bien a quién usted quiere agradar, si a Dios o a los hombres. Es necesario agradar a Dios por encima de los hombres. Es necesario tener a Dios contento, porque si Dios está contento, Él endereza todas las cosas. Eso es lo que debe ser nuestra vida, amén. Entonces, en el capítulo 12 de Romanos, versículo 1, Pablo dice que nuestros cuerpos sean presentados como sacrificio vivo. Antes, en la antigüedad, el sacrificio era como muerto y lo llevaba el sacerdote. Ahora el sacrificio es vivo y nadie lo lleva. Usted lo lleva voluntariamente, porque el sacrificio ahora es: yo soy el sacrificio. Dígale a alguien: yo soy el sacrificio. Y nadie me lleva. Yo me ofrezco voluntariamente a Dios como sacrificio. Yo quiero ser ofrenda agradable. Amén. Porque la ofrenda agradable provoca que todo lo que esté desviado se enderece y todo lo que esté caído se levante. Y provoca que las obras de las tinieblas sean quitadas en el nombre de Jesús. Una ofrenda hizo que Dios hiciera un pacto con Noé. Cuando Noé salió del arca, lo primero que hizo Noé fue que tomó animales
limpios y los sacrificó delante del Señor. Lo primerito que hizo Noé fue hacerle un altar de adoración al Señor y presentó una ofrenda, y dice que la ofrenda fue de olor grato delante del Señor. Y Dios dijo en su corazón: no volveré más a destruir al hombre como lo he hecho en esta vez. Lo que significa que no volverá a destruir al hombre más con agua. Habrá una destrucción. Para el impío habrá destrucción. No crea que no habrá destrucción en la tierra, porque el Señor lo dijo: habrá hambre y destrucción en la tierra, pero la iglesia ya estará en las alturas, la iglesia estará en el cielo, la iglesia será arrebatada. Amén, amados. Parece que usted no lo cree, pero yo sí lo creo eso. Yo sí lo creo. Amén. Entonces, el sacrificio acepto es la ofrenda agradable. Tiene que tener 4 ingredientes este sacrificio. Venga conmigo a Hebreos capítulo 10. Hemos estado enseñando los 4 fundamentos de un sacrificio acepto. Hoy vamos a enseñar el cuarto. Hebreos capítulo 10. Si usted no tiene los 3 últimos mensajes, en el Facebook de la iglesia están los otros 3. Así que si quiere completar la enseñanza de los 4 pilares de un sacrificio acepto, lo va a encontrar en Facebook de la iglesia. Todavía no está en YouTube, pero pronto estará. Versículo 16, Hebreos 10, 16. Dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿Dice quién? El Señor. Pondré mis leyes, ¿dónde? En sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Verso 17 dice, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad, diga conmigo: tengo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Aquí vienen los 4 fundamentos. Dice: acerquémonos con corazón. Eso es lo primero. Acercarse a Dios con un corazón. Dios va a mirar el corazón. Lo primero, va a mirar el corazón. O sea, Dios va a mirar la motivación de lo que tú haces. Lo primero es eso. Corazón sincero. O sea, un corazón no chasqueado, no un corazón desviado, no un corazón con otras motivaciones. Amén. No sé si usted sabe de dónde sale la palabra sincero o sincera. No sé si sabe eso. Los compradores de arte, de obras de arte, sobre todo de esculturas, cuando vendían sus obras, las transportaban de un lugar a otro, y a veces se rompían, a veces chocaban, y a veces se cuarteaban. Entonces lo que hacían era que las rellenaban con cera. Las rellenaban con cera, y así pasaban como obras, como si estuvieran intactas. Entonces los compradores decían: ok, yo te compro tus obras, pero tienen que ser sinceras. Sincera, o sea, no pueden tener cera, porque si tienen cera significa que se craquearon en el camino, se cuartearon. Amén. Entonces el corazón del hombre no puede estar craqueado, ni puede estar desviado, tiene que ser sincera. Amén. Porque el comprador de nuestras almas busca un corazón sincero. Amén. 2. Dice: en plena certidumbre de fe. Todo lo que hagamos para Dios tiene que estar sustentado en porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. 3. Purificados los corazones ¿de qué? Purificados los corazones de mala conciencia. Y aquí hay otra vez la palabra motivación. Purificados nuestros corazones de malas motivaciones. Lo que hacemos tiene que tener una autenticidad delante de Dios, y no puede tener una mala motivación delante de Él para que sea aprobada. Ejemplo, la contienda. Hablé de eso el miércoles. Hay muchas cosas que hacemos y las hacemos por contienda.
Y eso no es nuevo. En la Biblia usted ve que hay gente que ayunaba por contienda. Hay gente que demudaba su rostro por contienda. Hay gente que se vestía de una manera por contienda, mandándole un mensaje a los demás, diciéndole: yo soy más espiritual que tú porque yo me he visto así. O yo soy más espiritual que tú porque yo oro más largo que tú. O yo soy más espiritual que tú porque tengo una Biblia más grande que tú. O yo soy más espiritual que tú porque tengo más años que tú en el Evangelio. Y eso hay que interpretarlo. Todo aquel que hace eso, detrás de eso hay una mala conciencia, hay una mala motivación. ¿Aló? Si usted hace algo para menospreciar al hermano, para menospreciar a aquel que es débil, o que no sabe, o que no tiene, o que no puede, ya usted está mal, porque ella está menospreciando al hermano, al prójimo, y Dios no va a recibir esa ofrenda. Entonces, los corazones purificados de malas conciencias tienen que estar claros de que no podemos hacer nada para contender. Pablo decía que algunos predican por contienda. Pablo hablaba de que algunos oran aún con contienda, otros con ira, otros con un espíritu de superioridad. ¿Recuerdas el fariseo? ¿Cuántos recuerdan el fariseo? Que fue al templo. ¿A qué fue? A orar. Pero él no fue a orar, él fue a autoexaltarse él delante de Dios, diciéndole: Señor, te doy gracias, yo no soy como los demás. ¿Recuerda? Yo ayuno 2 veces por semana, yo doy de todos los diezmos, yo soy... Y ese concepto de vanagloria era tan alto que el Señor dijo: todo aquel que se exalte será humillado, y todo aquel que se humille. Porque lo único que usted no le puede rebatir a Dios es esto. Oiga, no se le puede rebatir a Dios cuando Dios ve eso. Salmo 51, 17 dice: el sacrificio acepto delante de Jehová es el corazón contrito y humillado. Dios, cuando ve un corazón, Dios no puede rebatir con una gente que se quebranta delante de Él. Él no quebranta la caña casqueada. Él no apaga el pabilo que humeare. Dios al que se humilla le da gracia. Al que reconoce su debilidad, Dios lo levanta. Él no pide que usted mida fuerza, Él pide que reconozca que usted necesita su ayuda. Diga el débil: fuerte soy, pero no en mis fuerzas, sino en sus fuerzas. Amén. Cuando usted reconoce su necesidad de Dios, usted se hace, dice la Biblia, pobre en espíritu. ¿Y sabe lo que dice Mateo 5:3? De los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu es una gente que no se cree a sí mismo suficiente para hacer él por sí mismo nada. Por sí mismo nada, pero en la gracia de Dios todo. Por sí mismo nada, pero en el poder del Espíritu todo. Por mi fuerza nada puedo, pero en Cristo todo lo puedo. En mí mismo no hay tal cosa, pero en Él soy lleno de bendición y de gracia. En mí mismo no hay tal sabiduría, pero en Él tengo el espíritu de sabiduría. Todo es en Él. Entonces, los bienaventurados, los pobres en espíritu, saben que todo lo que hacen y todo lo que pueden es porque es a través de Cristo. Bienaventurada la iglesia que todo lo hace dependiendo de Él. De Él, de Él. Todo debe depender de Dios. Amén, mis amados. Entonces, el tercer punto es cuidado con los corazones y la mala conciencia. Cuidado con la contienda. Cuidado con hacer cosas para que la gente nos vea y nos aplauda. Porque de hecho, ya tenemos nuestra recompensa. Jesús le dijo a los discípulos, Mateo capítulo 6, cuando ustedes den limosna, cuídense de hacerlo delante de la gente para que lo vean. Para que lo vean. No sean como los fariseos que cuando dan algo tocan trompeta. En consecuencia, su recompensa será recompensa de hombre. Pero te voy a decir algo para que reconozcas un poquito más al hombre. El hombre es de esta manera. El hombre es bueno mientras tú le puedes servir. El día que tú no puedes servirle, tú eres lo más malo que hay. Eso pasa en la familia, eso pasa en el trabajo, eso pasa en todos los ámbitos. Entonces, no te sorprenda de eso. ¿Por qué? Porque lo que tú hiciste, lo hiciste buscando recompensa de hombre. Y esa es la recompensa del hombre. La recompensa del hombre es que el día que tú no le puedes servir, tú eres el desgraciado más grande. Esta es la recompensa del hombre. Por eso, hágalo para Dios. Y Dios no olvida las obras que hacemos para Él. Él recompensa, al contrario, Dios sabe honrar
Amén, mis amados. Ahora vamos al punto final de este tema y dice: lavados los que, los cuerpos con agua pura. Recuérdese que en Romanos 1 dice que presentemos nuestros cuerpos. Ahora dice que lavemos los cuerpos. ¿Con qué? Fíjese, el sacrificio tenía que ser lavado. No era un sacrificio sucio. La ofrenda tenía que ser lavada. Además de matar el cordero, de matar el novillo, de matar el toro, de matar la palomita, tenía que lavarla, limpiarla, para presentarla delante del Señor. Y dice aquí: y lavado vuestros cuerpos con la palabra. Diré, ¿cómo yo limpio el cuerpo? Porque no solamente vamos a hablar del cuerpo como vaso, como templo del Espíritu. Hablo de la conciencia del hombre. Hablo del pensamiento del hombre. Hablo del sentimiento del hombre. ¿Cómo se limpia eso? ¿Cómo limpio yo mi conciencia de obras muertas? ¿Cómo limpio yo mis pensamientos? ¿Cómo limpio yo mis sentimientos? ¿Cómo limpio yo mis comportamientos? La única manera de limpiarlo es por la palabra. Por la palabra. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús se derramó para redención, para limpieza y pureza de los hombres. La sangre de Cristo expiatoria pagó el precio que yo tenía que pagar. Ahora, ¿cómo vivo mi vida agradando a Dios, limpiándome más? La única manera es por la palabra de Dios. Y lo quiero enseñar hoy. Venga conmigo a la Biblia. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 15, verso 3. Vamos a leerlo del 1 al 3. Juan 15, del 1 al 3. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis, ¿qué? Limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que limpia al hombre? Pero la palabra creída. Porque hay dos interpretaciones de la palabra palabra. Diga conmigo: palabra, palabra. Por ejemplo, existe lo que llama el logos. La palabra logos. Logos es la palabra escrita, la palabra literal, la palabra en el libro. Ese es el logos. Esa palabra en el logos no te va a ayudar mucho. Te va a ayudar a tener información de Dios. Pero la palabra tiene otra palabra. Es la palabra rema. Diga conmigo: rema. Fíjese, está el logos y el rema. El logos es el libro. El rema es el espíritu de la palabra. El rema es la palabra que da fe. Entonces, la palabra te limpia si la recibes en el rema. Si la recibes en el logo, te llena de información, nada más. ¿Cuál ha sido nuestra problemática cultural? Religiosamente hablando. Casi todo el mundo tiene una Biblia, ¿sí o no? ¿Cómo la tiene? Encima de una repisa, llena de recordatorios, llena de cartas de amor. Algunos meten hasta los tickets del loto a ver si se sacan en la Biblia. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa con esa palabra? Está ahí abierta, pero eso es el logos. En el logos, la palabra te llena de información. En el rema, la palabra te sacude. En el rema, la palabra te alinea. Entonces, el problema ha sido que muchos en el logos andamos en la letra. ¿Qué pasa cuando un creyente anda en la letra? ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pablo? Pablo dijo: la letra mata, el espíritu vivifica. Cuando una persona anda en la letra, anda discutiendo con todo el mundo. Hay cristianos que son especialistas discutidores. No edifican a nadie, pero viven discutiendo con todo el mundo. Y con todo lo que le pasa en el lado. No, porque eso no es así. No, porque si yo cuánto. Amados, tiene un valor defender la verdad.
Pero el que anda en el Espíritu sabe que la palabra no se impone, que la palabra se revela y la revela el Espíritu Santo. Que por más que yo te quiera abrir los ojos a ti, no va a poder si Dios no te lo abre. Un rema de Dios vale más que todos los logos. Un rema. Tú puedes agarrar un rema, y un rema es una palabra de fe revelada, y ese rema te sustenta en medio de la crisis. Porque no es una palabra de hombre, es una palabra que Dios dio y se fue y se creyó. Y cuando la palabra se cree, ella da fruto para el cual Dios la envía. En medio de la aflicción, el que abraza un rema de Dios, ay mi hermano, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Un rema de Dios, en medio de una aflicción, tú puedes estar con todo el mundo en contra, pero el rema te sustenta. Por eso es que es necesario entender que la palabra limpia cuando es en el Espíritu. Si la palabra es en la carne o en la letra, lo que hace es que te cree un lío, un revolú en la cabeza. Y hay muchos que se levantan para ser abogados y discutidores y defensores de cosas que no tienen que defender, porque Dios se defiende a sí mismo, mis amados. La verdad se defiende sola. Amén. Y si queremos defender la verdad, no se defienda con discusión. Viva la verdad y es suficiente. ¿Estamos acá, pueblo? Entonces, ya vosotros estáis limpios por el rema que les he hablado, por la palabra. Un rema, diga conmigo, rema. Muchas veces nosotros estamos orando y estamos predicando y estamos buscando el rema de Dios. ¿Cuál es el rema de Dios? ¿Cuál es la palabra revelada? ¿Cuál es la palabra que sale del corazón de Dios a mi corazón? Ese es el rema. Yo quiero un rema de Dios. Dame un rema, Señor. Una palabra que me sustente en medio de este conflicto. Una palabra que me dé ánimo. Una palabra que me levante. Una palabra que me inspire. Eso es el rema de Dios. Amén, amados. Cuando vayamos a la iglesia, escuchemos el logos, porque lo escuchamos obligatoriamente, pero busquemos el rema. Diga conmigo, escucho el logos, pero busco el rema, porque el rema es el que me sustenta. ¿Estamos acá, iglesia? El rema es la que te dice a ti, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El rema es lo que te hace ver a ti que con un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón, porque aunque contra ti se levante guerra, tú estarás confiado. El rema te dice a ti que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Eso es el rema. Eso es el rema. Te lo revela. El logo tú la En breve regresamos con más de Palabra Viva. Ya estamos de regreso con Palabra Viva desde el Centro Cristiano El Buen Samaritano. Venga conmigo a la Biblia, Salmo 119, versículo del 7 al 11. Salmo 119 del verso 7 al 11. La preeminencia de la palabra en el Salmo 119.
Dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus juicios, tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Verso 9, oiga lo que dice el 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y yo te puedo hacer a ti ahora mismo una sustitución y decir: ¿con qué guardará, con qué limpiará el matrimonio su camino? Con guardar la palabra. ¿Con qué limpiarán los varones sus caminos? Con guardar la palabra. ¿Con qué guardarán los gobiernos? ¿Con qué limpiarán los gobiernos su camino? Con guardar la palabra. La clave es la palabra. La clave es la palabra. La palabra es la que limpia y la que penetra el corazón y conoce las intenciones del alma. Venga conmigo, Hebreos capítulo 4. Hebreos, vaya a la Biblia allá detrás. Versículo 12. Hebreos 4:12. Dice: porque la palabra de Dios, ¿cómo es la palabra? Ay, la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. O sea, no hay que mezclarla. No hay que mezclarla. Usted no necesita un librito adicional. La palabra. No estoy diciendo que no lea un libro, pero usted no necesita adherirle más a la palabra. La palabra es suficiente. Y ya el canon se cerró. Nadie va a escribir más otro libro de la Biblia, ni se va a inspirar más en la palabra. Otro libro que se le va a adherir al canon. Nadie. Ya se cerró el canon. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué la palabra de Dios es viva? Porque nuestro Dios es un Dios vivo. Su palabra es viva porque Él está vivo. Y su palabra da vida. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida también. Y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Entiende eso? Penetra el alma y el espíritu. ¿Qué diferencia hay, pastor, entre alma y espíritu? El alma es lo que yo pienso, el alma es lo que yo siento, el alma es lo que yo hago. Eso es el alma. El espíritu es lo que da testimonio de Dios. Y la palabra lo penetra. Se me acercó un hermano entrando al culto hoy y me dice: pastor, tengo 24 días que no fumo. Y le dije: la palabra está limpiándote. ¿Puede un religioso metérsele en la cabeza a un hombre que fuma para que deje de fumar? No puede. ¿Puede un religioso metérsele en la casa a un muchacho que ve pornografía en internet? No puede. Pero si la palabra se le mete en el corazón, la palabra lo limpia. La palabra lo limpia. Por eso la instrucción a tiempo, mis hermanos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo. Pero la instrucción tiene que ser en la palabra. En la palabra. En la palabra. Tenemos que instruir a nuestros hijos a conocer la Biblia y el espíritu de la palabra también. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Se mete donde tú no te imaginas. Y discierne. Aleluya. Y discierne, ella separa los pensamientos y las intenciones del corazón también. Por eso que la ofrenda tiene que ser muy alineada a la palabra. Porque si la ofrenda está alineada a la palabra, es muy posible que esté fuera de la palabra. Y si está fuera de la palabra, es muy posible que Dios diga: quítala, la rechaza. Y las intenciones del corazón. Verso 13 dice, verso 13 dice: y no hay cosa creada
que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿De qué te escondes? ¿De quién te escondes? Dime tú, ¿a dónde huiré de su espíritu? ¿A dónde huiré de su presencia? Pues no está la palabra en mi boca cuando ya Él la sabe. No está el sentimiento formado cuando ya Dios lo discierne. ¿A dónde huiré? ¿Qué conviene? ¿Qué es lo que conviene? Que me rinda delante de Él, que me humille y que reconozca que solamente Él es Dios santo, sabio y perfecto, digno de la adoración, y que yo solamente necesito que Él me ayude a poderle agradar en todo. La palabra es la que limpia. La ofrenda tiene que estar muy ligada a la palabra, muy alineada a la palabra. Yo no puedo inventarme una ofrenda lejos de la palabra. Por eso muchos han fracasado. Y te voy a dar un texto bíblico para que lo aprendas y aprendas a tener temor de Dios cuando hagas algo para Dios. David, el rey, ¿cuántos saben que David era el rey, uno de los reyes más amados de Israel? Bueno, David significa amado, para que usted sepa. David significa amado. En una ocasión David quiso traer el arca de Jehová. Los filisteos la habían tomado y se habían olvidado de ella, y David la mandó a buscar. La mandó a buscar en un carruaje. ¿Ustedes recuerdan, verdad que sí? Y ese carruaje lo que traía era el arca saltando. ¿Y sabe lo que pasó? ¿Quién sabe lo que pasó? Hubo muerte en el campamento. Alguien quiso meter la mano en el arca y Dios lo fulminó, ¿recuerda? Y cuando David vio eso, Primera de Crónicas capítulo 13, cuando David vio eso, David duró 90 días meditando cómo voy a mudar el arca, cómo voy a mover el arca. Duró 3 meses pensando, hasta que Dios le reveló cómo hacerlo. ¿Está listo para leer algo conmigo en esta mañana? Dígame amén con buen. Venga conmigo a la Biblia. Primera de Crónicas capítulo 13, capítulo 15, perdón. El 13 fue la parte que le narré. Amén. Vamos a leerlo del 1 al 13. Dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Fíjese, aquí David está enderezando. ¿Qué hizo David ahora? Dice que le levantó un lugar y preparó un lugar para la tienda. Versículo 2. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Pero si usted lee el capítulo 13, la llevaban los capitanes del ejército, era. ¿Aló? En el capítulo 13 eran los capitanes que estaban manejando el arca. El arca son las cosas santas. El arca es la presencia de Dios, que no la podía llevar cualquiera. Sin embargo, David, equivocado, mandó a los capitanes, y eso le trajo consecuencias. En el 15 dice David, versículo 2: entonces el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Dice 3: y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130. De los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Oiga, para pasar el arca de un sitio a otro,
para moverla. Escuchen, para mover el arca de un sitio a otro, David le dijo a los sacerdotes: santifíquense. Esto es muy serio lo que estamos haciendo aquí. Por eso mañana vamos a preparar el corazón. Hoy hay un remanente aquí que está preparando su corazón, yo lo sé, porque queremos mover el arca, queremos llevar la presencia a la ciudad y levantar un altar de ciudad. Y oiga, David le dice a ellos: y mover el arca de Dios al lugar que le he preparado. Verso 13, aquí está la enseñanza. Dice: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su... ¿Qué es la ordenanza? ¿Qué es la ordenanza? La palabra. El no haber buscado a Dios según la palabra, ¿qué trajo? Muerte, quebrantamiento. Oiga, y David quería traer el arca, pero la quería traer a su manera. Y ese es el gran problema de nosotros como pueblo y como iglesia. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. No porque yo tengo mi estilo, no porque yo a Dios lo interpreto a mi manera, no porque yo tengo mi concepto, no porque es que... y por eso estamos como estamos, y por eso nunca prosperamos, porque parece que pensamos con los deditos de los pies. Por eso nos va mal. Por eso vemos las iglesias estancadas. Por eso vemos creyentes frenados. ¿Por qué? Porque a mi estilo. Amado, no es a tu estilo, es al estilo de Dios. Ese es el conflicto. No, porque a mi estilo. No, yo tengo mi estilo. Tenemos nuestro estilo. No. Ese es el problema. El problema del hombre hoy en día es que cada cual tiene su estilo. Y el estilo de Dios lo ha quitado. Cada cual tiene su estilo. Cada cual tiene su estilo. Y su estilo. Y su estilo. Sin embargo, ya Dios dejó su estilo estipulado en la palabra. David le dice a ellos: por cuanto lo hicimos a nuestra manera, no fue mal. Ahora hay que hacerlo al estilo de Dios. ¿Quiere ver lo que pasó? Venga conmigo, sigue leyendo y terminamos aquí porque vamos a orar. Dice: y los levitas, verso 14, así los sacerdotes y los levitas se santificaron. Aleluya. Me gusta esa palabra. Se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Se apartaron de toda contaminación, purificaron sus corazones, quitaron las obras muertas, humillaron su corazón delante del Señor. Dice: y los hijos de Israel trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros. El arca no se puede llevar en carretas. El arca no la pueden llevar carruajes. El arca no la pueden llevar bueyes. El arca la tienen que llevar los levitas en sus hombros. Dice: y los levitas la trajeron el arca de Dios sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de ¿quién? De Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, y que resonasen y alzasen su voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, de los hijos de Merari, de sus hermanos, a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifleu, Micnías, Obed-Edom y Jehiel, los porteros. Así Hermán, Asaf y Etán eran cantores que sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Masaías y Benaía con salterios sobre Alamot. Matatías, Elifleu, Micnías, Obed-Edom, Jehiel, Azarías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Oiga, música ahí. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido de ello. No pusieron un cualquiera a cantar, pusieron una gente que sabía de canto. Mírenlo ahí, versículo 22. O sea, no es lo que se haga, es cómo se haga.
Dice que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido de ello. Y Beraquías y Elcana eran porteros en el arca. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-Edom y Jeías eran también porteros del arca. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová a casa de Obed-Edom y oiga aquí, y aquí terminamos. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. ¿Quién los ayudaba? Dios. ¿Pero por qué Dios los ayudaba? Porque ya estaban haciendo las cosas según su según su palabra. Amén. Si la ofrenda es según la palabra, Dios ayuda. Si lo que se hace para Dios es según Dios, tiene la bendición de Dios. ¿Qué queremos ser nosotros? Ofrendas, pero no cualquier ofrenda. Queremos ser ofrendas aceptas. Ofrendas que tienen un corazón humilde delante de su presencia. Ofrendas que le creen, hombres y mujeres que no tienen una mala conciencia, y hombres y mujeres que han lavado sus cuerpos por agua viva, por agua pura, la palabra de Dios. ¿Estamos listos, pueblo? Cada cual en la representación de sí mismo y de su casa es responsable de presentarse mañana en el Parque Duarte. Yo no voy por ti, yo voy por mí y por mi casa. Y en consecuencia voy por mi ciudad también. Tú irás por ti, por tu casa y por tu ciudad también. Pero para que tú puedas tener una ofrenda, dar una ofrenda agradable, tú tienes que ser tú una ofrenda agradable. En el nombre de Jesús. Ponte de pie si lo puedes hacer. No vayas al baño ni te me distraigas en otra cosa. Abre tu corazón al Señor. Vamos a adorar una vez más y preparamos el corazón. Ponte de pie y dile al Señor: yo quiero ser tu ofrenda, Señor. Yo quiero ser tu ofrenda. Mi ruego al Padre es que en nosotros haya ese sentir. Que cada uno salga motivado a hacer una ofrenda. No vas a una actividad, tú no vas a una campaña ni a un concierto. Tú vas a presentarle a Dios tu vida delante del pueblo, juntos como pueblo, para Él una ofrenda agradable. No para que el pueblo te vea, sino para que Dios de los cielos reciba tu ofrenda. Tomamos la responsabilidad individual y congregacional y nos paramos como Aarón. Tomamos el incensario entre los vivos y los muertos, para que haya vida en Bonao, para que haya vida en nuestras casas, para que haya vida en la República Dominicana. Esto es un acto de fe. Por eso es que es necesario que tengamos plena certidumbre de fe. Si Jehová se agradare de nosotros, si Jehová oyera el clamor de un pueblo y subiera delante de él la ofrenda agradable, grandes cosas hará el Señor. Por eso es necesario que partamos de lo personal. No mires al hermano cómo está, a la hermana cómo está. Deja que el hermano bregue con Dios su causa. Enfócate tú. Preséntale tu vida a Dios tú. Dile a Dios: yo quiero ser esa ofrenda. Yo quiero ser esa ofrenda. A favor mío y a favor de mi casa. Si te agradares de mí, si te agradares de mí, Señor. Ese es el ruego. Quiero ser una habitación. Queremos ser una habitación para el Señor, donde su presencia descienda, donde su poder se establezca, donde su gloria se manifieste. Queremos ser una ciudad de propósitos. Le hemos entregado nuestra ciudad al Señor. Y como decía, mientras muchos pueblos sacan a Dios, Bonao le dice a Dios: te necesitamos. Te necesitamos, Señor. ¿Quiere usted ser una ofrenda a su Señor? Levántese de su asiento, ponga todo el corazón en este canto y digámosle al Señor: quiero ser, Señor, una habitación donde tu presencia pueda descender. Aleluya. Quiero ser, Señor, una habitación donde tu presencia
descender, que en mi corazón un trono pueda ser, donde tú te sientes reinando con poder. Quiero ser, Señor. Quiero ser, Señor, una habitación donde tu presencia pueda descender. Que en mi corazón, un trono pueda ser, donde tú te sientes reinando con poder. Oh, reina en mí, Señor.